quiero darles la bienvenida a este espacio en el que vamos a presenciar y a participar de la presentación del libro de la doctora Gladys Adamson. Pueden ver Coordinación e Intervención en Cooperativas. Es un libro que ya más adelante los presentadores les van a contar. Está dirigido especialmente a profesionales de la psicología social y también piensa como interlocutor a estudiantes que estén acercándose tal vez al campo de la psicología social, y tiene como un concepto instrumental que está escrito desde la praxis y hacia la praxis, con lo cual ya le contarán mejor los presentadores, probablemente encuentren allí muchísimas herramientas para acercarse a la coordinación de los grupos. También vamos a contar con la presentación del libro de Sergio Satulovsky y Gabriela Vera. El libro de Sergio se llama Liderando grupos en las organizaciones del siglo XXI. Ya también vamos a verlo más adelante, pero otorga como algunas llaves interesantes para pensar el liderazgo, no desde las teorías clásicas del management, sino desde la psicología social. Quiero agradecer especialmente la presencia de algunos invitados especiales. Hoy nos acompaña la supervisora pedagógica del nivel terciario, del nivel superior, la profesora Cecilia López. Y también nos acompañan, además de estudiantes de la carrera y de egresados, especialmente quienes van a presentar el libro de la doctora Gladys Adamson, a quienes voy a invitar a que pasen al escenario. Va a estar con nosotros presentando el libro María Canevari. Ella es psicóloga social, es escritora, es poeta, trabaja como asesora en redacción a nivel científico y literario, y también hace talleres para diferentes grupos etarios de diferentes edades, para niños, jóvenes y también para la tercera edad, en relación a la redacción. También nos acompaña Joaquín Guillón-Rivier. Él es psicólogo social, ha sido presidente de la Asociación Argentina de Psicólogos de la República Argentina de Psicólogos Sociales en numerosas ocasiones. Ha trabajado y trabaja actualmente en lo que es investigación psicosocial focalizada en empresas, y ha impulsado y ha participado en numerosos seminarios y jornadas acerca de la psicología social en Argentina y en otros países. Así que, brindo la bienvenida, no quiero dejar de subrayar el espíritu de gratificación y de celebración que es para nosotros contar con publicaciones y con escritos que puedan socializarse. Celebro que los psicólogos sociales podamos escribir, podamos compartir conocimiento, y espero que en algún momento quienes están del otro lado puedan estar acá también en algunos años contándonos sus experiencias. Así que invito a María, a Joaquín y a la doctora Gladys Adamson. Voy a hacer en su libro ¿Por qué leer a los clásicos?, Italo Calvino postula una serie de razones que dan respuesta a la interrogación del título. Una de ellas afirma: toda relectura de un clásico es una lectura de descubrimiento como la primera. Toda lectura de un clásico es en realidad una relectura. Un clásico es un libro que nunca termina de decir lo que tiene que decir. Podríamos agregar que un clásico también dialoga creativa y críticamente con el momento existencial subjetivo y con el contexto histórico y social en el marco del cual lo leemos por primera, segunda o tercera vez. Lo mismo ocurre con ciertas construcciones conceptuales que mantienen vigente su potencia para observar la realidad, para comprenderla, para intervenir en ella con la aspiración de transformarla. Tal es el caso del pensamiento de Enrique Guillón-Rivier, desarrollado por Gladys Adamson en esta selección de clases y conferencias. Trabajo que, como ella misma advierte, viene de una lectura transversal de la obra escrita de Guillón, sus clases y entrevistas, incluso sus relatos personales. Si comenzamos entonces haciendo un recorrido por el índice, por el título de cada uno de sus capítulos, y estamos atentas y atentos a sus diversas resonancias y evocaciones, vamos a descubrir un denominador común, un protagonista, un destinatario, aquel que se constituye en el real objeto de indagación
comprensión e intervención de la psicología social, el sujeto social epocal, en palabras de la autora. Es decir, un sujeto que surge y se conforma como tal en una red de vínculos familiares y sociales con los cuales se establece una mutua relación significante. Trama vincular que a su vez está inserta en una comunidad e inscripta en un determinado contexto histórico, signado por vicisitudes políticas, sociales, económicas, culturales, etc. Tal es la perspectiva desde la cual quisiera referirme a este texto. Esta concepción de sujeto es principalmente una toma de posición, una declaración de principios, una afirmación ideológica. A partir de ella se cimienta todo el corpus teórico e instrumental pilloniano, cuyo propósito es la construcción de subjetividades abiertas al mundo, orientándose, centrándose y explorando la múltiple fecundidad de lo grupal y colectivo. Así, contra la alienante marea del pensamiento neoliberal que clausura toda posibilidad de encuentro con el otro e inhabilita el desarrollo de una mirada crítica, la corriente argentina de psicología social, fundada por Enrique Pichon-Rivière, nos propone su concepción de salud como aquella praxis que, alejada de estereotipos empobrecedores, entabla una relación dialéctica mutuamente transformando con el mundo. Porque, como bien dice la autora, Enrique Pichon-Rivière no se limitó a desarrollar una propuesta conceptual, aséptica, desligada de la carnadura de la realidad. Creó además la técnica del grupo operativo, ámbito por excelencia en el cual se despliega la recuperación del saber propio y compartido. En ese sentido, Gladys Adamson, que ha sido su discípula y es divulgadora y continuadora de su obra, lo expone muy claramente en el capítulo 8, Ética y responsabilidad social en la formación. Cito: hay que considerar que cuando Pichon-Rivière plantea el logro de un pleno desarrollo humano, se trata de un logro contextual, situado en el ámbito específico de cada intervención, que tendrá las dimensiones del anhelo que planteen los sujetos de la misma. Por eso, como fundadora y rectora de la Escuela de Psicología Social del Sur, Gladys ha establecido un modelo de institución formativa que instrumenta a los futuros psicólogos sociales para operar en sus diversos campos de acción desde la perspectiva inclusiva del otro como sujeto social. Pero bien sabemos que el otro, el diferente, es para el discurso dominante objeto de escarnio y exclusión, por extranjero, por pobre, por negro. Tal como lo plantea lúcidamente Umberto Eco en su ensayo Construir al enemigo. Dice el pensador italiano: tener un enemigo es importante, no solo para definir nuestra identidad, sino también para procurarnos un obstáculo con respecto al cual medir nuestro sistema de valores y mostrar al encararlo nuestro valor. Por lo tanto, cuando el enemigo no existe, es preciso construirlo. Uno diferente por excelencia es el extranjero. Se construyen como enemigos no tanto los que son diferentes, sino aquellos que alguien tiene interés en representar como amenazadores, aunque no nos amenacen directamente. Por el contrario, desde el posicionamiento ideológico de Enrique Pichon-Rivière, ampliamente profundizado por la autora, el encuentro en la diversidad es fuente de enriquecimiento, aprendizaje y transformación. En este escenario dilemático se debate en nuestro país y el mundo, la humanidad entera. Y en ello reside la premiante vigencia de este texto de Gladys Adamson, quien actualiza la mirada social e históricamente comprometida de Enrique Pichon-Rivière cuando afirma que el vínculo se encuentra en el horizonte de cualquier experiencia humana, desde el nacimiento hasta la muerte, y es el intermediario de todo aquello que internalizamos y desarrollamos en términos del mundo interno
por medio de las experiencias familiares, educativas, laborales, recreativas, redes virtuales, etc. Como bien lo sabía Pillon, que era un lector infatigable, los poetas vienen siempre en nuestra ayuda. Por eso quisiera finalizar esta presentación con un fragmento del poema Piedra de Sol, de Octavio Paz, quien se aproxima a la misma definición con estas bellas palabras. Soy otro cuando soy. Los actos míos son más míos y son también de todos. Para que pueda ser, he de ser otro, salir de mí, buscarme entre los otros que no son, si yo no existo, los otros que me dan plena existencia. Muchas gracias. Bueno, buenas noches. Yo no voy a hablar del libro. En realidad el libro es buenísimo. Tuve la suerte de poder leerlo y creo que quiero hablar de lo que sería el libro como bebé. El nacimiento de un libro es un momento muy emocionante. En realidad, no los libros de psicología social en particular, sino cualquier libro implica que un autor se deja ver con ese nacimiento. Quizá la diferencia que quiero tomar de esta analogía, que el libro bebé pierde muy rápidamente a su madre y lo que necesita es muchos tíos, muchos abuelos, muchos hermanos que lo cuiden, que lo hagan caminar, que le enseñen, que lo aprovechen y que ese libro se gaste de abrirlo. No hay nada más pobre que un libro que permanece en la biblioteca y que se junta polvo, porque en realidad mi recomendación es, si ese es lo que sucedería con este libro o con cualquier otro, regálenlo, porque seguramente hay alguien que lo puede valorar y usar. Bueno, eso es lo primero. Después otra cosa que me parece relevante del libro de Clarice es que no tiene prólogo. En general, el prólogo de un libro muchas veces hace que el próloga se presenta a sí mismo y muchas veces no habla del autor, sino como es un lugar de lucimiento que pretende acompañar el libro. Este libro no tiene palabras iniciales y muy cortas. Y creo que eso es una invitación a entrar muy rápido en la lectura del libro, sin pasar por este prólogo, que en realidad, si lo relacionamos con otras cosas de la vida, el prólogo es algo previo. En el sexo, como la palabra en inglés es el foreplay, el antes, el prólogo termina siempre en un elemento más culminante. En este libro, además, es un libro para usar, justamente. Quizá lo que menos es un libro simplemente para leer. Es la brújula que tendría un marinero para llegar a distintos puertos. Quizá la diferencia para un psicólogo social, quizá, porque debe haber muchas otras profesiones, es que no sabe siempre cuando empieza a qué puerto tiene que ir. Eso es el acontecer de un grupo. O sea, el grupo empieza a trabajar, tiene una tarea, tiene posiblemente un disparador, pero la situación del grupo es lo que tiene que acompañar el coordinador. Poco que ver con lo que recibió de estímulo, sino fomentar este aprendizaje en el concepto de salud. Aprender es salud, es romper la estereotipia que tenemos, es aceptar el otro. Es un libro generoso, porque todo libro que permite compartir una experiencia es algo
que uno le entrega al otro de su experiencia. Es decir, se vuelve generoso en tanto y cuanto no conserva ese conocimiento como un acto de egoísmo. O sea, quien actúa después con los grupos, evidentemente tiene un proceso de aprendizaje propio, pero no hay nada mejor que una brújula, aunque ande más o menos, que defina un puerto. Y ese puerto tiene que ver con lo que plantea muchos de los aspectos del libro. Después quiero tomar la analogía del fútbol. Muy querida en este caso para mi padre, muy querida para mí. Para que se entienda, soy hincha de Boca, pero no estoy nada feliz con el campeonato, porque creo que son cosas que suceden, pero no me gustó como es como un grupo que llega a su final, termina el año de ese grupo y no jugó bien. Y jugar bien quiere decir otra cosa que simplemente estar ganando. A mí me parece que es importante definir, así como nosotros nos reunimos en un grupo por una necesidad, no por un deseo, por una necesidad. Hacemos una tarea y quizá aquel lugar que yo le pregunto nomás a esta gente es ¿cuál es el objetivo de un equipo de fútbol? ¿Se animan a? Pregúntenselo en todo caso ustedes y qué dirían. La mayoría de las respuestas que yo tengo es meter goles, ganar, y diría, no, eso es un error porque tampoco lo puedo saber en el grupo a dónde va a llegar. El objetivo de un equipo de fútbol es jugar lo mejor posible y ese mejor posible es lo mejor que puede hacer ese grupo. Y yo sé que jugar lo mejor posible es lo que mayor garantía tiene de llegar a buen puerto. Porque si yo privilegio ese objetivo, voy a hacer cosas que no me dejan encontrarme conmigo mismo, entregarme. Muchos han visto cuando entra un jugador nuevo a la cancha, si el equipo lo acepta o no lo acepta. La forma de aceptarlo es que le entregan primero la pelota para que entre en calentamiento. Lo mismo sucede para todos los que han tenido la experiencia de tener un nuevo integrante en el grupo, o cuando se cambia de año y se cambia de grupo, esta flexibilidad para hacer mi objetivo es jugar mejor y no es ganar, porque ganar se gana jugando mejor. Gracias. Yo quiero agradecer muchísimo, primero la presencia de todos ustedes, familia, amigos, colegas, estudiantes, coordinadores de la escuela. Mi marido debe andar perdido por ahí, debe andar dando vuelta por los pasillos o mojándose porque no ha llegado todavía. Pero bueno, quería agradecer especialmente la presentación de María Canevari y de Joaquín. Yo los invité y generosamente aceptaron hacer la presentación del libro. María Canevari es poeta, es escritora, es psicóloga social y es la que ha corregido absolutamente todo lo que he escrito, con lo cual es la que más conoce mi obra, porque la ha supervisado, me ha aconsejado, me ha acompañado. Hemos pasado días sentadas las dos en la computadora corrigiendo textos, y por eso yo quise que estuviera acá en la presentación. Y le agradezco muchísimo ese gesto. Sí, agregaría simplemente que no es lo mismo una correctora o corrector técnico que alguien que es psicólogo social o psicóloga social. O sea, hay un acompañamiento, un apoyo, una reflexión mutua que no se daría en otro caso. Bueno, ¿qué decir de Joaquín?
Joaquín también ha sido una presencia constante en todo aquello en que lo hemos invitado, solicitado, pedido apoyo, consejo. Y yo creo que esta es una característica de Joaquín Pichon-Rivière, que siempre es como alguien que está como a la vanguardia, como con el pie dispuesto a salir, a compartir en todo aquello que es, ya sea reconstrucción histórica del Lecro, innovaciones, propuestas, actividades, talleres, películas, congresos, o sea, siempre es alguien que está como en la vanguardia, como en la puerta, próximo a salir y a estar presente. Así que quería agregar esto por... No, me distraje porque creo que llegó mi marido. Bueno, simplemente eso, y quería en señal, digamos, de este agradecimiento, quería regalarles los libros que están con una dedicatoria. Voy a llorar si no sé. Bueno, yo voy a hacer la presentación del libro Liderando Grupos en las Organizaciones del Siglo XXI. Quise hacer esta presentación porque este es un libro a quien, podríamos decir, es un bebé a quien le tengo mucho cariño. ¿Por qué? Porque lo vi fecundarse, lo vi embarazarse, lo vi crecer, lo vi nacer, lo vi dando sus primeros pasos en público. O sea que tengo una larga historia con este libro. Y además yo quería que Sergio estuviera en esta apertura, porque Sergio es egresado de la escuela, es ingeniero en sistemas, cosa media rara, ¿no? Ingeniero en sistemas y psicólogo social. Yo me acuerdo que la primera vez que vino un ingeniero en sistemas a la escuela, y yo tuve una entrevista con él, le dije, no, yo estaba sorprendidísima. Digo, ¿y por qué quieres estudiar psicología social? Porque detrás de la computadora, me dijo, hay un grupo. Y lo quiero entender, ¿no? Bueno, me convenció, rápidamente me convenció que la psicología social podía ser un aporte importante a la ingeniería en sistemas. Sergio estaba cursando segundo año, pero en realidad él me ha confesado que desde que empezó la escuela, empezó escuchando los conceptos, concepto de vínculo, concepto de grupo, concepto de ansiedades, conceptos de obstáculos, de resistencia, de roles, etc. Y él me decía, a mí se me representaban, dice, grupos de la empresa donde él trabaja, a la cual pertenece, con lo cual la articulación, ¿no?, entre su métier, su trabajo y los conceptos se dieron, me dio esa sensación desde el inicio. En segundo él tenía que hacer una investigación, pero se le fue la mano y hizo una intervención, no solamente una investigación. Y me pareció importantísimo porque la intervención en las empresas es como,
no sé, a lo mejor es medio grosero, pero es como una pata flaca de la escuela, ¿no? O sea, se hacen intervenciones, investigaciones en organizaciones, en escuelas, en hospitales, en ONGs, en capillas, en fin, hay un amplio abanico de intervenciones que se realizan. Pero las intervenciones en empresas son bastante pocas. Con lo cual, me parecía que esta articulación de la psicología social, y además en una empresa con súper creativos de computadoras, de programas, de bancos, o sea que no, me resultaba inimaginable la complejidad, digamos, de la tarea de estos creativos. Y creo que Sergio hizo una magnífica intervención. Imagínense la resistencia que tuvo que vencer, la paciencia que tuvo que tener, las distintas tácticas, ¿no? Yo me acuerdo que Pichon Rivière decía, táctica viene de tacto, de tener tacto en el momento, cuando es oportuno. Y yo creo que Sergio tuvo muchísima táctica en ese sentido, en la intervención. A mí me gustaría que él narrara, digamos, esto, porque, bueno, como parte, digamos, de su nacimiento y crecimiento, compartimos un congreso en Santiago de Chile, en la mesa inaugural con Joaquín, Sergio y yo, que presentaba una intervención psicosocial. Así que también estuve en sus inicios y sus primeros pasos. Pero me gustaría que hablaras de tu libro, Sergio, y en todo caso después continuamos. ¿Sí? Las organizaciones son un espacio muy rico para el psicólogo social y es un espacio donde ahorita están pidiendo ayuda a los psicólogos sociales. Lo que pasa es que no lo reconocen. Si nos presentamos y decimos somos psicólogos sociales y queremos trabajar en la empresa, lo más probable es que digan no necesito psicólogo, buscando un especialista en alguna otra área. Hay muchas disciplinas que hoy en día están entrando por la puerta que nosotros estamos dejando abierta, como el famoso coaching. Tengo que reconocer que yo también hice ya que está tan de moda, yo ahora soy coach ontológico, pero la carrera de coach ontológico, habiendo hecho psicología social, es como que, bueno, la das así y tiene una mirada muy superficial. El psicólogo social va mucho más a la raíz y puede comprender mejor la profundidad de lo que acontece en cada grupo. Entonces, la idea es ocupar esos espacios que las organizaciones nos piden. Los líderes de las empresas hoy en día tienen que tener un perfil muy especial, ya que digamos que hay 5 generaciones distintas que están trabajando en una empresa y pronto van a ser nuevas, como la generación Z. Entonces, la heterogeneidad que tenemos de gente es donde tenemos la homogeneidad de la tarea. Entonces, es ideal también. Las resistencias fueron totales, como contaba Gladys. Imaginen ustedes que gente que trabajaba en su computadora, en su mundo, que entraba, decía buen día y nadie contestaba, con su tecleado. Nadie sabe y no tengo por qué decirle a mi compañero en que ando. Y de golpe nos hacen trabajar en un grupo en el que salí de tu computadora, salí de tu refugio, parate en un ronda, y empezá a contarle a los demás qué estás haciendo, qué vas a hacer, qué tenés que hacer. A nivel de intercambio, de conocimientos y de actividades. Ahí es donde realmente me di cuenta que el problema no era metodológico, porque estos sistemas se llaman Scrum. Los problemas no eran metodología, Scrum, sino que eran de vínculos. La gente cuando se paraba de lado, ustedes tenían que decirle al compañero que
que andaba, tenía miedo. Entonces ahí es donde empezás como psicólogo a analizar las ansiedades, miedo a que dan el ridículo, a que van a decir de mí, van a decir que yo lo hago mejor que vos, yo lo haría de otra forma, entonces yo soy un tonto, y nada que ver. Entonces es trabajar con paciencia todas esas ansiedades que surgieron en el grupo para que poder generar los cambios. Entonces el líder tiene que tener esa mirada, no solo del famoso dibujo. Si ven la tapa del libro, es todo muy simbólica. Acá la artista presente, la tapa que la pintó. Justamente, el líder no está adelante tirando del carro junto con el equipo, sino que está tirando pero mirando al equipo. ¿Qué es lo que no está dicho? ¿Qué es lo que pasa en los silencios? ¿Qué es lo que pasa con la tarea implícita famosa de la psicología social que está en todo grupo? Entonces, si bien ese grupo de programadores tenía la tarea explícita de revisar el código, la tarea implícita era manejar todas esas ansiedades, los vínculos con el otro. Se hizo algo verdaderamente apasionante. Tal es así que, digamos, la continuación de este libro, porque la historia continúa, como toda empresa, todo es dinámico, todo lo que se armó tiene una nueva dirección que intenta disolver todo lo que se hizo y el grupo empieza a resistir. Entonces es apasionante ver cómo una vez que se consolidó el grupo funciona como un espacio de resistencia ante los ataques que recibe del interior, que en este caso el exterior puede ser una gerencia que no tiene idea de cómo trabajar y cuáles son los objetivos. Así que realmente los aliento a desarrollarse en las organizaciones, a no trabajar el miedo. Me sorprendió a mí el alcance del libro porque cayó en temas en ambientes médicos, de investigación. Gente del CONICET me dijo, esto que contaste es lo que nos pasa a nosotros, somos todos muy profesionales, pero no sabemos cómo manejar gente, y toda tu experiencia la vemos que reflejada nosotros en los problemas del día a día. Así que la psicología social no tiene límites en cuanto al liderazgo de equipos en cualquier ámbito, ya sea médico, investigación, sistema o administrativo. Así que adelante. Quisiera agregar el hecho de que en los ambientes sí, en general, hay también mucha resistencia a que se intervenga en las empresas. Porque el prejuicio es que el psicólogo social que va a integrar a los equipos, va a crear un buen clima de trabajo y por lo tanto van a ser agradablemente explotados por el empresario, ¿no? Y van a estar felices, digamos, de ser explotados. Y yo no sé con respecto a otros psicólogos sociales, pero la psicología social de Enrique Pillon-Rivière genera autonomía y esto es comprobable desde los primeros momentos. Yo en la escuela suelo dar una charla informativa para que sepan en qué institución están ingresando, cuáles son nuestros objetivos, nuestras características, etc. Y les hago hacer una pequeña experiencia grupal donde, bueno, empiezan a conocerse, a intercambiar ciertos temas de interés, etc. Y no saben lo que me cuesta después separarlos. O sea, digo, bueno, vamos al plenario, vamos a ir abriendo, estamos terminando, ahora vamos a dialogar entre todos, y todos siguen en el grupo. Y la verdad es que es muy gratificante porque es una prueba de la autonomía grupal, ¿no? O sea, yo siempre señalo que una de las primeras cosas que la dictadura prohíbe son los grupos. O sea, cierra el Parlamento y prohíbe los grupos, ¿no? No se puede uno juntar. Y yo creo que el temor ahí es a la autonomía grupal, a que ese grupo que se junta a pensar juntos, quién sabe qué cosas peligrosas y rebeldes puede llegar a pensar y después llevar a cabo, digamos, ¿no?
Con lo cual me parece que la psicología social en ese sentido y los psicólogos sociales, psicólogas sociales, están como en doble frente, digamos, ¿no? Por un lado, la resistencia que puede haber en las empresas, pero por otro lado también la resistencia en los ambientes psíquicos. Y creo que se ha hecho bien esas resistencias de los ambientes psíquicos, porque le ha tocado lidiar con coordinadores de mesa que lo han acusado de ser un nuevo Elton Mayo. Elton Mayo es un psicólogo que a principios del siglo XX, en las primeras décadas, fue sus intervenciones psicológicas en una empresa de electricidad, por ejemplo, ¿no? Con los obreros. Así que, pero por suerte, Sergio Saturovsky, nada que ver. El subtítulo del libro es Disminuyendo el sufrimiento laboral. Muchos te miran y dicen, wow, tanto para sufrir, pero ¿qué entendemos por sufrimiento laboral? Si se acuerdan de Mafalda, de Felipe, cuando sufría porque tenía que ir a la escuela y se angustiaba, decía, bueno, si voy al psicoanalista, el psicoanalista me ayudará a sacar esta angustia de estudiar y hará que yo sea un niño que haga la tarea y esté contento. ¿Podrá el psicoanalista convertirme en un ser tan repugnante? Acá no se trata de convertirnos a todos en repugnantes que vayamos súper contentos a trabajar. Me gustaría quedarse en casa, descansar. Pero sí no sufrir en el ambiente laboral. La psicodinámica del trabajo es una disciplina que se dedica a analizar todo eso. Yo creo que la psicología antisocial también ayuda en gran medida a disminuir el sufrimiento laboral. Entonces, cuando tengan que hacer las investigaciones, ahí tienen un justamente por eso en el libro estoy contando la experiencia de cómo la gente esa que pasó de no saludarse a la mañana termina yendo hasta las vacaciones juntos y organizando grupos. Una gran medida de decir, bueno, ya no vas a sufrir y llegar a las 9 de la mañana y mirarte, bueno, me faltan 8 horas y 50 minutos para ir. Entonces, bueno, disfruto lo que hago y además mis aportes han tenido en cuenta para llegar como grandes, con lo cual yo soy parte de esto. Gracias. Lo que dice Sergio me dispara a mí otra cosa. No, estaba pensando justamente en eso, ¿no? En las situaciones de sufrimiento que produce la competencia, la rivalidad y los ámbitos de trabajo. Recuerdo una intervención que se hizo en un frigorífico y los obreros que manejaban cuchillos, manejaban instrumentos pesados, digamos, también solían hacerse bromas muy pesadas, como encerrar a uno en la cámara frigorífica, por ejemplo, y dejarlo ahí congelarse. Eran bromas pesadas, agresivas. Y bueno, se intervino ese conjunto competitivo, rivalizante, buscando archivos emisarios constantemente, se transformó en un grupo, se transformó en un equipo de trabajo. Y empezaron a pasarla bien, efectivamente. Y lo que recibíamos, o lo que el equipo de intervención recibía después, era como suertes de saludos de la familia de los obreros, ¿no? O sea, mi señora hizo esta torta para el recreo, mi familia le manda saludos y no sé qué, o sea, evidentemente, o sea, y la escena es, uno pasa en el lugar de trabajo muchísimas horas diarias, muchísimas. Entonces es muy diferente llegar a la casa después de un día de hostilidad, de agresiones, de competencias, de rivalidades. También hay un dibujo de Quino que alguien vuelve de su trabajo, abre la puerta y lo primero que hace es patear al perro.
O sea, que sería como una señal del fastidio, digamos, ¿no? Que haberlo pasado bien en su lugar de trabajo y volver con libido y con energía como para poder disfrutar de la familia. Con lo cual, me parece importantísimo las intervenciones en las empresas, en los lugares laborales y además me da mucho orgullo que sea egresado de fuera, por supuesto. Y es una invitación también a los próximos a recibirse, a que puedan hacer intervenciones y escribirlas, hacer un bebé, hacer un libro, para, como decía Dana, poder estar acá próximamente. La psicología social aborda condiciones de sufrimiento o condiciones donde los recursos con que consta ese grupo están desperdiciados, ¿no? O sea, ese grupo que Sergio comenzó interviniendo desarrolló potencialidades que antes estaban tabicados, estaban encerrados porque estaban separados en tabiques, ¿no? O sea, cada uno en su computadora con tabiques. Y el hecho de desplegar eso en un colectivo desarrolló potencialidades creativas, de bienestar, inclusive de irradiar, porque recuerdo que había un chivo emisario ahí medio excluido que comenzó a integrarse, ¿no? Y empezó a participar. Son cambios cualitativos importantísimos, ¿no? En cuanto a la salud, en cuanto al bienestar, ¿no? Además te diría que la revolución es humana, empieza con vos. Si vos estás convencida de que querés cambiar, y vos cambiás, vas a ver que el contexto donde vos vayas a operar va a cambiar. De ese poquito la revolución humana se va a convertir en la revolución social. Yo quisiera agregar algo pichoniano, que es, no existen las instituciones abstractas, no existe la educación, no existe la empresa, no existe, lo que existe es nosotros, los psicólogos sociales, intervenimos cuando podemos definir las calles que rodean el espacio, la gente que trabaja, la identidad de la empresa, porque si no, lo que estamos es pretendiendo modificar algo que lo único que nos produce es frustración. O sea, tenemos un nivel de expectativas tan altas y después nuestras realidades son tan bajas que lo único que consigo es frustración y protesta. Entonces no tengo ninguna capacidad de modificar la realidad me instalé como un chico protestando porque no puedo cambiar las cosas, cuando en realidad ese aporte no necesariamente es valorado. Tiene que ver con que la posibilidad de que la gente se apropie de una condición de vida diferente y de ese lugar producen relaciones diferentes, desde familiares, estados, por ejemplo, el alcoholismo. Familias que han modificado su comportamiento porque se modificó el comportamiento en el trabajo. El trabajo se modificó porque él fue valorizado, entonces dejó una situación de violencia como la del perro que se patea. Eso se traslada, todo ese mundo se traslada a distintos ámbitos, pero fundamentalmente quiero decir, psicólogos sociales, olvídense de las abstracciones de las instituciones. No existen las instituciones solamente en el poder simbólico como puede ser la educación. Yo puedo decir, la educación de la década de 60 era el hogar, el segundo hogar, y la maestra era la segunda madre. Bueno, eso es un paradigma del 60. Hoy los paradigmas cambian. Lo que no cambió es la necesidad de la gente de encontrarse con una activa participación en la realidad. Así que, por favor, definan el espacio donde trabajan y no es una abstracción.